equipo de investigación, una semana más, hablaremos sobre el cristianismo en la historia. Esta semana toca el barroco y la ilustración. Comenzaremos hablando por el Concilio de Trento, tema que marcó la Iglesia. Comenzamos. Concilio de Trento, ¿por qué no se actuó antes? ¿A qué se debió esto? Una persona cuya identidad no vamos a mostrar y cercana a los hechos nos va a revelar las siguientes declaraciones. El conflicto dejó de ser religioso para convertirse en político hace Carlos V quiere evitar el conflicto. Es por eso que Francisco I de Francia no quiere el concilio. ¡Cámaras no! ¡Cámaras no! ¡He dicho que cámaras no! No tengo nada que declarar. Tras gran insistencia, conseguimos que Su Majestad Francisco I de Francia conteste a unas preguntas. ¿Por qué no quiere que se celebre el concilio? Bueno, es sabido por todos que Carlos V y yo nunca nos hemos llevado bien. ¿Qué tienen que ver los príncipes alemanes en todo esto? Bueno, ellos solo querían más libertad y menos dependencia de la Iglesia y el emperador. ¿Es verdad que si tuvierais los mismos intereses firmaríais la paz? Podría ser. ¿De qué parte está el Papa en todo esto? El Papa intenta ser neutral, pero él solo busca su propio bien. Después de la inesperada paz entre Carlos V y Francisco I de Francia, vámonos a Trento. Una vez aquí, entrevistaremos a la gente del pueblo. Perdone, señora, ¿es usted de aquí? Vale, ¿nos concedería una breve entrevista para equipo de investigación? Vale, sí. Bien, ¿es verdad que el Papa ha traído aquí al concilio con dobles intenciones? Sí, porque está en la del Vaticano y quiere que vengan los protestantes. Tipo eso. ¿Y han tenido algún problema? Pues este pueblo ha sido siempre muy chico, muy chico. Entonces, pues no tenemos para alimentarlos ni para darle sitio para vivir. Pero estamos sacando unas perrillas alquilando las casas. Vale, muchas gracias. Venga, hasta otro día. Adiós. Ya ven, aquí en Trento, el concilio de Trento. Trataremos varios temas, pero principalmente cómo comienza el Concilio de Trento y qué pasa tras este acontecimiento. Hoy tenemos aquí a uno de los principales expertos en este tema, David. Muchas Hola. gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Bueno, para empezar, ¿cómo comienza el Concilio de Trento? El concilio comienza en el año 1545 y se inaugura con la presencia de 31 obispos. ¿Cuál es su principal objetivo? El principal objetivo del concilio es el de acabar con la separación y volver a la unidad de la Iglesia. Se convertirá en el instrumento que la reformará y conseguirá con los abusos existentes y las crisis más profundas de la institución. Muchas gracias por venir, David, y por tu colaboración. Nada, ha sido un placer. A continuación hablaremos sobre las fases doctrinales y para ello tenemos a José Antonio. Hola. Buenos días. Vale, José Antonio, en primer lugar, ¿qué puntos se tratan? En el concilio se tratan diferentes puntos fundamentales de la fe que los protestantes habían puesto en la tela del juicio. ¿Y qué es la Vulgata? La Vulgata es la versión latina de la Sagrada Escritura y fue declarada auténtica por la Iglesia Católica. Y por último, una pregunta que nos hacemos bastante es ¿por qué los protestantes han reducido el número de sacramentos? Porque el concilio iba a reafirmar la importancia de los sacramentos para la vida de la fe. Bueno, José, encantada de haberte tenido hoy aquí. Muchas Ha sido un gracias. placer. Adiós. A continuación hablaremos sobre la serie de reformas que se llevaron a cabo tras esta serie de acontecimientos. Para ello tenemos aquí a Lola. Hola. Hola. Un placer estar contigo aquí. ¿Dónde residían los obispos y cuál era su principal función? Pues los obispos residían en las diócesis encomendadas y vigilaban el funcionamiento de las parroquias. Debido a la formación del clero, ¿cuáles fueron las medidas tomadas? Se instituyó la figura del seminario y a los sacerdotes se les pidió que predicaran en días festivos. Y para terminar, ¿qué libro surge tras este acontecimiento y qué importancia tiene?
El Catecismo es un libro que resume la doctrina cristiana y que es imprescindible para la formación de los fieles cristianos. Muchas gracias por venir, Lola. Ha sido un placer tenerte aquí. Gracias a ti. Adiós. Adiós. Aquí llega al fin esta entrevista, pero no termina del todo, ya que tenemos más secciones, así que solo queda disfrutar de ellas. Ahora trataremos la época de la Ilustración, situada entre los siglos XVII y XVIII. Afortunadamente tenemos la gran suerte de asistir a la reunión de intelectuales celebrada en las jardines de Madame Geoffroy, donde podemos encontrar a Voltaire, como bien ha dicho Madame Geoffroy, Olimpia de Gauges y, por último, Josefa Amar de Borbón, donde podemos saber más sobre ellos y sobre esa época. El estilo de las luces de la Ilustración. Comencemos. Nos acercamos a la reunión de intelectuales donde podremos comenzar con cada entrevista. Buenas, Voltaire. ¿Podría hacerle unas preguntas? Pues claro, comienzo. ¿En qué se basa vuestra forma de pensar? Pues nosotros lo que buscamos es una cultura más ilustrada, más científica, más racional, por medio de la razón, la objetividad y la experiencia. ¿Y cuál es nuestra intención? ¿Y cuál es vuestra intención? Es un concepto nuevo de la vida, del hombre, de la religión. Y ahora hablemos sobre usted. Díganos cuáles son sus conocimientos. Pues me he licenciado en Filosofía y Derecho. Vaya, un hombre muy inteligente. Bueno, encantada por haberme dado su tiempo. Vamos con otro gran personaje, Josefa Amar y Borbón, que es una gran defensora de la mujer. Comencemos con las preguntas. ¿Dónde ha nacido la Ilustración? Se ha dado en Inglaterra, pero en Francia es donde más se ha extendido. ¿Y para ti qué es en realidad la Ilustración? Para mí, sinceramente, es una época llena de intelectuales, filósofos, literatores y científicos que utilizan ideas que, como bien ha dicho antes Voltaire, para la sociedad. Interesante. Ya vamos adquiriendo más conocimientos. Yo y la clase de cuarto C. Seguimos con otro gran personaje, Olimpia de Gauges. Cuéntanos, ¿qué opina usted sobre que el ser humano observa la realidad desde su racionalismo? Opino que hay que preguntarse siempre el porqué de las cosas. Sobre todo no escaparse de la razón. ¿Y qué es para ti la razón? Pues para mí es una forma de progresar en la sociedad. Esta idea llama a la necesidad de cambios sociales. Estas ideas llevan a la necesidad de cambios sociales, ¿no? Sí, como por ejemplo poner fin a los privilegios de algunos grupos sociales y promover la igualdad. Muchísimas gracias. De nada. Y por último y no menos importante tenemos a la gran Madame Geoffroy. Díganos, Madame, ¿qué valores podemos encontrar en la Ilustración? Encontramos la igualdad, la razón y el progreso. ¿Y en qué consiste la división de poderes? Es una teoría que establece los diferentes poderes políticos que deben estar separados entre sí para controlarse mejor. ¿Y los poderes que has dicho antes, en dónde se recogen? En leyes y constituciones. Y para terminar, hablemos sobre su jardín. Para empezar, en mi jardín hay distintos tipos de intelectuales, como artistas y filósofos, pero desgraciadamente no se llevan bien entre sí. Por eso, los lunes invitamos a artistas y a miércoles a filósofos. Muchísimas gracias a todos. Una nueva ideología está en auge. Nos encontramos en el siglo de las luces, una época en la que se da un movimiento cultural, filosófico y cultural. Hablamos del siglo de las luces, una época en la que se da un movimiento filosófico y cultural durante los siglos XVII y XVIII, llamado Ilustración. El nacimiento de la Ilustración se encuentra en Inglaterra, pero será en Francia donde esté su centro de difusión, donde representantes como Rousseau y Voltaire revolucionarán la época con sus ideas y nuevos pensamientos. En ayuda a la difusión de la nueva mentalidad, la enciclopedia será un factor clave. Pero, ¿qué es en realidad la Ilustración? ¿Cuáles son sus características y fundamentos? Salimos a preguntárselo a la gente de la calle. Salimos a la calle para saber un poco más sobre la Ilustración.
Y la última pregunta, ¿podéis decirme alguna característica propia de la Ilustración? A menosprecio a la cultura y forma de pensar al mandievo. Y por último, a través de la razón, la observación y la experiencia, se va a elaborar un concepto nuevo de mundo del comportamiento social y de la religión. ¿Qué es en realidad la Ilustración? Como Ilustración conocemos el siglo de la razón, ¿vale? El siglo de las luces y de la sombra. Era en contraposición a la época en la que la cultura estaba cerrada en núcleos cerrados, ¿vale? Fundamentalmente en núcleos religiosos, en los conventos, los monjes, los escribas, es decir, no estaba todavía inventada la imprenta. Es a través de la Ilustración, a partir de la Ilustración, cuando empezamos a poner el acento en la cultura, ¿vale? Es la primera vez en la historia en la que la cultura quiere expandirse a todo el mundo, ¿vale? Entonces, como ilustración fundamental que caracteriza la fe absoluta de la razón, ¿vale? Hay un cambio de la problemática, se pone en el centro hay un cambio del teocentrismo al antropocentrismo, es decir, dejamos de tener a Dios en el centro de las explicaciones de todas las cosas de la naturaleza para explicar las cosas en base a eso, ¿vale? Cosas importantes que pasan durante la Ilustración, por ejemplo, la invención de la imprenta, ¿vale? Surge el racionalismo. El padre del racionalismo ya sabemos que es Descartes, filósofo que a mí me toca, ¿vale? Más cositas. Bueno, ya has respondido tú solo todas las preguntas. ¿Qué es en realidad la Ilustración? La Ilustración es una corriente de pensadores intelectual propia de... propia de filósofos. ¿Cómo se difunde la idea ilustrada? A través de las tertulias organizadas en los cafés y de los maestros en las escuelas. ¿Cuáles son sus principales características? Pues sus principales características son el menosprecio, la cultura y la forma de pensar Dos, busca una cultura más ilustrada, más científica y más racional. Y tres, a través de la razón, la observación, la explicación, va a elaborar un concepto nuevo del mundo, del comportamiento social y de la religión. Muy bien. Vale. ¿Qué es la Ilustración? Un movimiento literario del siglo XVIII de artistas ilustres. Ahí lo tenéis. Exactamente. Vale. ¿Cuáles son las características de la Ilustración? Hasta ahí no llego, venga. Lenguaje apropiado, por ejemplo, ¿no? Mayor expresividad. Exactamente. Un lenguaje coloquial, directamente dicho. Pues yo creo que no tendría más características esto dicho. No. Vale, ¿cómo se transmite la idea ilustrada? Mediante textos, ¿no? Mediante textos. Textos con los curas y grandes obispos. Exactamente, esos son los textos. ¿Qué es la Ilustración? Una corriente artística que incluye a los científicos, etcétera, todo eso sí. Vale. ¿Cuáles son sus características? Pues yo qué sé. Difundir el arte ilustrado. Con esta idea observamos la realidad desde su racionalidad. ¿Pero por qué? Porque nada debe escaparse del filtro de la razón. La razón es un instrumento para hacer avanzar a la sociedad. Las ideas quieren poner fin a los privilegios que formaban determinados grupos sociales y también promover la igualdad. Para esto, la burguesía va a crear una serie de revoluciones en los siglos XVIII y XIX. La más conocida es la Revolución Francesa. A continuación hablaremos sobre la Revolución Francesa. Nos encontramos en pleno
año 1789, en los Pirineos, en plena Revolución Francesa. A continuación iremos a ver si unos manifestantes nos conceden una entrevista. Perdón, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. ¿Es que vous parlez el español? Un petit peu. ¿Nos concederíais una entrevista? Por supuesto. ¿Vosotros sois el equipo de investigación? Sí. Claro, vienen a investigar sobre la Revolución Francesa. Vamos rápido con las preguntas. ¿Qué queréis hacer para haceros oír? Vamos a saltar la Bastilla. Y vamos a programar la Asamblea Constituyente de los Derechos del Hombre. ¿Para qué es nada? Para idiotas. ¿Cuál es vuestro lema? Igualité, liberté, fraternité. Igualité, liberté, fraternité. Vienen estos cuatro idiotas otra vez. Ale. A continuación seguirá hablando mi compañera Melanie, que estará con un especialista en este tema. Nos dirigimos a la casa de un especialista en la situación del país después de esta Revolución Francesa. Hola. Adelante. Bueno, empecemos con la entrevista. Toma un vasito de polvo. Muchas gracias, hombre. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué importancia ha tenido en las diferentes parcelas sociales esta revolución? En el campo político ha sido inmediato, porque ha eliminado el absolutismo y ha instalado una soberanía popular. ¿Y qué pretendían en la sociedad? Pretendían poner la sociedad más igualatoria, una sociedad más igualatoria, y le quitaron los privilegios al clero y a las clases nobles para que estuvieran al mismo nivel. ¿Y en el ámbito religioso qué ha supuesto? Ha supuesto la secularización, que esto es que todos aquellos elementos que dependían del ámbito religioso ahora dependen del ámbito civil, como el matrimonio y la educación. Además, se han suprimido algunos elementos religiosos, como el calendario cristiano, o incluso han llegado a matar a algunos religiosos o curas. Bueno, ¿y los religiosos cómo han reaccionado ante esto? Pues los religiosos no han podido hacer mucho, pero han sacado partido a esto, ya que ahora el sacerdocio se accede como vocación y además los obispos han enseñado al pueblo la enseñanza religiosa. Además se han creado institutos religiosos para los jóvenes y para los ancianos. ¿Alguna persona que sea así muy reconocida dentro del ámbito religioso? Sí, por ejemplo, el cura de Ars fue una persona bastante conocida. Bueno, pues muchísimas gracias por la entrevista. Y hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos en los próximos capítulos.